¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día domingo, 1 de febrero. Se fue el mes de enero y qué rápido. Los tiempos, hermanos, se están acabando. No cabe duda que Jesús está por venir, porque los días se están acortando. El Señor, cuando vengamos a sentir, hermanos, hará que las cosas que están por cumplirse se cumplan, porque los movimientos finales, dice la mensajera del Señor, serán rápidos. Y así lo estamos viendo. Así que, gloria a Dios por esto, porque eso significa que pronto se acabará el sufrimiento, se acabará el dolor y se acabará tantas penas y tristezas por las cuales a veces debemos y tenemos que pasar. Hermanos y hermanas, hasta el que tiene dinero, hay momentos que se siente triste, porque el dinero no te da, no te da lo que solo Jesús puede dar. El gozo del Espíritu Santo, aún en medio de la prueba, en medio del problema. Eso, hermanos, no lo da la riqueza. Eso lo da el Señor. Así que tenemos que también levantar la cabeza y ver de que el Señor viene pronto cuando uno mira tantas cosas que están pasando. Así le damos la bienvenida a todos ustedes que están conectados ya para estudiar la lección. Donde quiera se encuentren, les deseamos que la paz del Señor esté con ustedes en este día. Gracias por su sintonía. Aquí, por la gracia de Dios, seguimos adelante con la obra. Hoy justamente viene un grupo de pacientes aquí a nuestro sanatorio Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles para ser atendidos con los remedios del Señor. Ellos deben tener fe y creer, pero profundamente en el Señor. Y Él con esos remedios naturales es el que se glorifica. Así que oren por este grupo que viene. No son muchos porque en esta época siempre con estos fríos terribles que dan en estos países, muchos prefieren no venir porque en alguna manera el tipo de tratamiento es también salir a hacer ejercicio. Pero nosotros recibimos de todas maneras a los que deciden venir. Así que este día quiero invitarle para que usted nos apoye como siempre lo hace, con oración, pero también, si puede, con recursos para que la obra siga adelante. Yo podría no recordarle esto a usted, pero cuando veo que todos los días predicamos 24 horas al día, cuando veo que todos los días tenemos que estar atendiendo a los enfermos, veo la necesidad de que hayan recursos todos los días para hacer esta obra. Y por eso es que le animo para que tome en cuenta este ministerio para aportar diezmos, ofrendas, donaciones, primicias. Ahí está en la pantalla, hermano, hermana, de cómo usted lo puede hacer. Únase a nosotros. Pero le invito a que tome nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para que desde cualquier parte del mundo usted también se una con nosotros como algunos pocos hermanos lo hacen, pero el Señor se glorifica con esos pocos y multiplica lo poco que entra. Este es un ministerio de fe que avanza por fe. Es maravilloso ver cómo el Señor multiplica esos pocos recursos para que se puedan sufragar todos los gastos que se requieren al hacer la obra del Señor. Ahora, hermanos y hermanas, que Amy Dimas nos comparta el versículo de memoria para este día, domingo 1 de febrero. Adelante, Amy. El versículo para memorizar de hoy, domingo 1 de febrero del 2026, es Santiago 1:2 y dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este es el primer versículo de la semana y les hacemos la invitación a aprendérselos y así poder estudiarlo y analizarlo el día de hoy.
Pero se los leo una vez más. Versículo 2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, voy a pedirle a Gabriel Sánchez, que está vía Zoom, listo para saludarles, que proceda para que también después comencemos a estudiar juntos. Gabriel, bienvenido. Gracias, pastor. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sabemos a la hora, hermanos, que usted vaya a ver este video, ¿verdad? Esta lección. Saludándolos a cada uno de ustedes, deseándoles que tengan un excelente y bendecido día. Y qué mejor manera de iniciar el día meditando en la palabra de Dios a través del estudio de esta lección y así abriendo pues la Biblia, ya que recibimos esa bendición temprano en la mañana y qué mejor manera, ¿verdad? Salir con esa bendición de estudiar la palabra de Dios antes de ir al trabajo. Así que hermanos, animándolos siempre para que sigamos compartiendo estas lecciones, estos videos, que se los compartamos a nuestros amigos, familiares que puedan escuchar este mensaje también. No olvide suscribirse si no se ha suscrito. No olvide darle like también. Si a lo mejor usted mira la lección y no le da like, pues lo animo a que le dé un like para que esto pues siga llegando este mensaje a otras más personas como lo ha sido hasta este momento. Miren qué interesante cómo a través de estos medios de comunicación el mensaje ha llegado a otras partes del mundo. ¿Y de qué manera se va haciendo eso? Bueno, porque va dejando uno su like y le va apareciendo a las personas. Entonces, los invitamos, hermanos, a que puedan ustedes a compartir este mensaje y dejar su like siempre en estas lecciones. Y bien, hermanos, hoy vamos a meditar en esta lección, el llamado de Amós a prepararse. Entonces, vamos a ver que esta lección está muy interesante. Pero vamos a iniciar, pero no sin antes. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la bendición de un nuevo día. Gracias por ese don tan maravilloso que tú eres el único que lo das, que es la vida, Señor. Pedimos, Señor, tu dirección. Dirígenos en estos momentos que vamos a impartir la lección de este día juntamente con el pastor. Que nos dirija, Señor, nos des las palabras, que nuestra mente esté conectada contigo y así, Señor, poder expresarnos a la hora de presentar esta lección que corresponde hoy en este día. Bendice a todas aquellas hermanos de la Iglesia del Aire, personas que también, pues obviamente, lo han de ver en diferentes partes. Que tú seas con cada uno de ellos, Señor, y que nos sigas dirigiendo, Señor, y nos ayudes a hacer tu voluntad. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estudiado en las 5 semanas pasadas temas destacados de Oseas y de Joel. Hoy vamos a mirar temas destacados de Amós, empezando con esto que el autor le ha puesto como título: el llamado de Amós a prepararse. ¿Dónde está ese llamado? Gabriel, por favor, si nos lo dices, y cómo podemos explicar lo que Amós está diciendo aquí. Sí, hermanos, ese llamado se encuentra en Amós 4:12, un texto que lo hemos escuchado y lo hemos leído en muchas ocasiones, en algunas predicaciones, pero que nos da un gran mensaje y es un llamado que nos está haciendo Amós a prepararnos a nosotros también. Entonces, Amós 4:12 dice así: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Si nosotros nos vamos unos versículos antes, vamos a ver que el profeta Amós está diciéndole al pueblo
de Israel que iban a venir ciertos castigos hacia ellos por no querer obedecer la palabra de Dios. Entonces viene Amós, les da este mensaje al pueblo de Israel que se preparen para venir al encuentro de tu Dios. Entonces, el llamado que nos está haciendo nosotros Amós es a prepararnos, porque Dios ya está pronto a venir al encuentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, obviamente, al decir que nos preparemos, pues es porque quiere hallarnos listos. Cuando a usted alguien lo va a ir a recoger a su casa y le dice, alístate, tienes que estar preparado a tales horas, porque a esa hora llego yo. Bueno, usted se prepara y usted está listo para cuando usted llegue por usted, ya rápido sale y se va. Por lo tanto, poniendo ese ejemplo, el Señor quiere que estemos preparados. No sabemos el día ni la hora, pero todas las señales están indicando que Él ya está pronto a venir, por lo tanto debemos de prepararnos para ese gran día. Por eso dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Entonces ese es el llamado que el profeta Amós pues nos está haciendo a cada uno de nosotros. Este versículo es el versículo de memoria de la lección. Y es el versículo de memoria que corresponde para memorizar y que ayer sábado también nosotros lo tuvimos que haber dicho porque era de los 7 versículos de la semana, terminando el sábado, porque estamos en este momento estudiando la lección desde lo que es la introducción del sábado por la tarde, que nosotros la hacemos junto con la del domingo. Hermanos, es interesante lo que Amós está haciendo aquí. Él está, hermanos y hermanas, diciéndonos que nos preparemos. ¿Qué significa prepararse? No se refiere a un acto superficial o emocional, no, mis hermanos. Amós está hablando aquí en lenguaje profético. Y prepararse significa examen del corazón. Significa arrepentimiento genuino, es decir, verdadero. Significa conversión real. Significa abandono del pecado y alinearse con la voluntad de Dios. Eso significa prepararse. Esto no es preparación para ir a una fiesta, hermanos. No. Esta es una preparación para el juicio. Porque está diciendo esto Amós en el contexto del juicio que viene para el pueblo de Israel. Israel estaba preparado económicamente. Israel estaba preparado militarmente. Estaba preparado religiosamente, pero no espiritualmente. Y esto es algo que nos debe a nosotros hacer pensar, porque también nosotros pronto veremos al Señor interviniendo en este mundo. Cuando el juicio final tome lugar, hermanos y hermanas, aquellos que verdaderamente quieran salir libres, salvos, deben prepararse. Y nosotros a veces estamos preparados para cosas nada más aquí pasajeras. Estamos preparados académicamente, estamos preparados económicamente, estamos preparados, hermanos, a veces hasta emocionalmente, pero espiritualmente no estamos listos. De manera que el mensaje de Amós es para nosotros.
Dios, hermanos, viene como juez aquí en Amós. Dios viene como juez. Dios viene para hacer justicia. Y el problema del pueblo de Israel es que está solamente con religión, pero no está arrepentido. Tienen fiestas, tienen ofrendas, tienen sacrificios, tienen culto, pero tienen un corazón contaminado por el pecado, un corazón duro, lleno de orgullo, lleno de idolatría. Hermanos, el Señor está diciendo prácticamente en este versículo: si no has querido volver a mí como Padre, tendrás que encontrarte conmigo como juez. Yo no sé cómo está usted, hermano, hermana. Si está religiosamente activo en la iglesia, tiene cargos, es bien fiel en los cultos, muy responsable con todos los compromisos, pero tiene problemas muy interiores que solo el Señor sabe, con el egoísmo, con el orgullo, con la avaricia, con la codicia o con algún pecado acariciado. Hermanos y hermanas, Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino. El mensaje de Amós no es ten miedo, sino prepárate. Prepárate para encontrarte con tu Dios. El llamado es urgente, mis hermanos, a arrepentirnos. El llamado es urgente a prepararnos a través del arrepentimiento. Dios nos ayude para que lo hagamos. Gabriel, ¿qué nos dice el Espíritu de Profecía a continuación? Nuestra obra consiste en proclamar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios es la advertencia que ha de darse al mundo. Mensajes selectos, volumen 2, página 133. Entonces este es, como dice, ¿verdad? Aquí el Espíritu de Profecía. Es la advertencia que ha de darse al mundo. Y es la advertencia que pues cada uno de nosotros deberíamos de estar dándole al mundo para que se prepare para venir al encuentro de tu Dios. Entonces, Gabriel, siendo que así presenta Amós las cosas para el pueblo de Dios, ¿qué te parece si vamos más a fondo en su mensaje? Retrocediendo hasta el capítulo 2 y mirar cómo allí, tras mencionar las transgresiones de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Rabá y Moab, ¿qué reproche le hace Dios a Judá e Israel que profesaban servirle? Vamos a ver si realmente estaban sirviendo a Dios o no. ¿Qué te parece? Y vamos a leer entonces en el libro de Amós, capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el 8. Ahí vamos a encontrar qué reproche hace Dios contra Judá e Israel, pues que profesaban, ¿verdad?, entre comillas, servirle, pero eso es lo que ellos pensaban y creían, pero pues no estaban sirviéndole a Dios como verdaderamente ellos deberían de hacerlo. Entonces dice Amós, capítulo 2, versículos 4 al 8. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahí viene, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel
y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Entonces, hermanos, el Señor les está haciendo ese reproche. ¿Qué reproche, verdad, hace Dios contra Judá e Israel? Le dice que han menospreciado su ley, no han guardado sus ordenanzas, han hecho y deshecho lo que ellos han querido, han hecho su propia voluntad, en el cual ellos han hecho injusticia social, hay también corrupción religiosa. Entonces, prácticamente no han hecho la voluntad de Dios, han hecho conforme a ellos les ha parecido. Entre comillas, profesaban servirle a Dios, creían que de la manera que le estaban sirviendo, estaban haciéndolo de una manera correcta, pero no lo era. Viene ahora Dios y les reprocha y les dice: no han guardado mi ley, la han menospreciado, no han guardado mis ordenanzas y han hecho y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Así que, hermanos, aquí vemos que para ellos pensaban que estaban sirviéndole a Dios, pero la manera en la que le estaban sirviendo no era la manera correcta, la manera como el Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él. Él quiere que le sirvamos a Él haciendo la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Y el pueblo estaba haciendo la voluntad de ellos, conforme a ellos les parecía la mejor manera. Entonces, hermanos, ese es el reproche que Dios le hace. Como dice ahí, vemos ahí también que incluso dice que pisotearon en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando su santo nombre. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Había injusticia social. Miraban de menos a los demás. Los vendían. Entonces, hermanos, esto es la respuesta que nos da la primera pregunta de cuál fue el reproche que hacía. Ahora, hermanos, veamos lo que testifica el Señor sobre su compasión hacia su pueblo, pero también las consecuencias por despreciar esa misericordia, esa compasión. Amós 2, 9 al 16. Nosotros vamos a mirar aquí cómo el Señor habla. Dice: yo destruí dentro de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. En estos versículos
de Amós 2, 9 al 16, nosotros vemos a Dios testificar de la misericordia que tuvo para con su pueblo, pero también de las consecuencias para ese pueblo por haber rechazado la misericordia de Dios para con él. Hermanos y hermanas, Amós no está proclamando juicio contra las naciones paganas. Lo está haciendo contra su pueblo, porque había recibido mucha luz, le había dado muchos privilegios y le había manifestado mucha misericordia. Hermanos, este pasaje es clave, porque muestra que el juicio de Dios es proporcional a la revelación que uno haya recibido. La memoria olvidada de la gracia es la que nosotros vemos que habla aquí el profeta. Yo destruí, dice Dios, delante de ellos, ¿a quién? Al amorreo. Yo los hice subir, ¿a quién? Al pueblo. ¿De dónde? De la tierra de Egipto. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Dios está enumerando actos redentores que ha hecho sobre su pueblo. Le dio la victoria sobre los amorreos. Lo liberó de Egipto. Lo dirigió en el desierto. Y le proveyó profetas para que fueran guiados por sus caminos. En otras palabras, dice Dios, ustedes han sido un pueblo muy bendecido. Ustedes no ignoran ni han ignorado todo lo que tiene que ver con el plan de Dios. Pero aún así ustedes han elegido rebelarse. Ustedes se han olvidado de la gracia que yo he tenido para con ustedes. Misericordia y compasión es gracia, hermanos. Y ahora se han vuelto desobedientes. Hay corrupción, porque a los profetas ustedes les han dicho, no los queremos escuchar, no profeticéis. Y a los nazareos ustedes les han dado a beber vino. Han corrompido mis planes. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que al consagrado, como era el nazareo, lo corrompieron. Y al mensajero, que era el profeta, lo silenciaron. Así que Israel, hermanos y hermanas, no solo pecó, sino que también trabajó activamente para apagar la voz de Dios a través de los profetas. Eso es más grave todavía, hermanos, porque eso es rechazar la corrección divina a través del profeta. Y por eso le dice Dios, el juicio es inevitable. Yo voy a apretar, dice, yo lo voy a apretar en su lugar. Así dice, ¿cómo se aprieta el carro lleno de gavillas? ¿Qué es eso de yo lo voy a apretar en su lugar? Hermanos, Israel iba a ser prácticamente aplastado como un carro cargado de gavillas. Y nada los iba a poder salvar. Porque dice que el fuerte no podrá huir, el valiente no va a resistir, el guerrero caerá y el ágil no escapará. Hermanos, ¿cuál es el mensaje? Cuando Dios retira su protección, ninguna fortaleza humana sirve para nada. Hermanos y hermanas, la gracia rechazada se convierte, aquí nosotros vemos, en testigo en el juicio. El privilegio espiritual aumenta la responsabilidad y silenciar la verdad prepara el camino para el colapso. Y nosotros vemos aquí en estos versículos que no hay escape cuando el juicio es moral y espiritual. De manera que este día sería bueno reflexionar
cómo nosotros estamos reaccionando a los mensajes de Dios, cómo nosotros estamos reaccionando a la misericordia de Dios. Oh, mis hermanos, ojalá y no estemos rechazando la luz que Dios nos envía. Ojalá que no rechacemos, mis hermanos, inclusive la verdad presente para este tiempo. Ojalá que no nos resistamos al llamado al arrepentimiento. Ese es el llamado de Joel, perdón, sigo con Joel. Ese es el llamado de Amós aquí, mis hermanos. Ojalá que escuchemos. Pero, Gabriel, ¿qué pregunta entonces surge cuando se traiciona la confianza de Dios y cómo aplica este principio también en las relaciones humanas? Si vamos a leer Amós 3, 1 al 3, dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero también ahí nos cita el libro de Salmos, capítulo 11, y vamos a ver qué dice también. 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, hermanos, la pregunta que surge acá, cuando se traiciona la confianza de Dios, y cómo aplica este principio también en las relaciones humanas. Por eso el título de la lección de este día es ¿sirviendo a Dios o no? Lo cual me hace recordar otro texto que en la palabra de Dios se encuentra, que nadie puede servir a dos señores. Amará al uno y aborrecerá al otro. Escoged pues a quién debéis servir. Entonces, obviamente, a quien nosotros debemos de servir es a Dios. Pero cuando llega un momento en nuestra vida que tenemos dos señores, amo más al uno, entonces obviamente voy a aborrecer al otro. Entonces aquí el libro de Amós está muy claro cuando al final hace la pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Obviamente no, no van a estar, si no están de acuerdo, pues obviamente va a haber confusión, va a haber pleito, no van a llegar a un acuerdo nunca. Entonces no pueden dos personas estar juntas. Ahora bien, vámonos al caso con Dios. Si obviamente yo tengo mis propias ideas humanas, ¿cómo voy a estar de acuerdo con las cosas de Dios si yo tengo mis propias ideas? No puede, como dice la palabra de Dios, no pueden dos estar juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, así como se aplica este principio hacia Dios, también se aplica en las relaciones humanas. Entonces, es muy interesante porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? No juntéis en yugo desigual. Entonces, ese es un gran mensaje que nos da a cada uno de nosotros de manera general hacia todos, que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Quería hablar un poquito sobre los fundamentos porque ese salmo tiene una pregunta bien de actualidad. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En primer lugar, ¿qué son los fundamentos? Los fundamentos, hermanos, son la ley de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios, el orden moral establecido por Dios, la autoridad divina de Dios. Esos son los fundamentos. Cuando el salmista pregunta que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Él no está hablando allí de edificios, sino de cimientos espirituales y morales como los que les he mencionado. ¿Qué ha de hacer el justo cuando?
fundamentos como la ley de Dios, la justicia, la verdad, el orden moral, la autoridad divina, están siendo destruidos. ¿Qué ha de hacer el justo? Hermanos, lo que está diciendo en sí con esa pregunta es, ¿cómo debe vivir el justo cuando todo lo que sostiene a la sociedad se derrumba? Hermanos, la respuesta a la pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? La respuesta sería, el justo debe mantenerse fiel a Dios. El justo debe mantenerse fiel al Señor. El justo debe defender los principios. Cuando los fundamentos se están destruyendo, el justo no se pone a negociar con la verdad. El justo no se esconde por miedo. El justo no se adapta a lo que está de moda. El justo permanece porque él confía en Dios. La estabilidad del justo está, hermanos, firme, está anclada en el Señor. La estabilidad del justo no depende del mundo que cambia, sino depende del Dios que no cambia. Ojalá, hermanos, que entendamos bien esto, porque estamos viviendo en tiempos donde fundamentos como los mencionados efectivamente se están destruyendo. Los fundamentos de la santa ley de Dios, del santo día de reposo, hermanos y hermanas, cada vez están siendo destruidos. Los fundamentos están como temblando, pero el justo no se mueve. El justo se afirma más profundamente en Dios. Así que el Señor está diciéndonos hoy que para servir a Dios uno tiene que mantenerse en los fundamentos. ¿Y cómo cierra el don profético, Gabriel? Sí, cierra de la siguiente manera. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 498. Y empieza haciendo una pregunta. ¿Cómo puede una mente carnal armonizar con una mente que se ha asimilado a la mente de Cristo? Una siembra para la carne, pensando y obrando de acuerdo con los impulsos de su propio corazón. La otra siembra para el espíritu, tratando de reprimir el egoísmo, de vencer la inclinación propia y vivir en obediencia al maestro, cuyo siervo profesa ser. Pero hay otra cita también ahí que dice en Patriarcas y Profetas, página 153. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. Creo que estas dos citas están muy bien explicadas. No puedo agregar más porque está muy claro cómo lo explica, ¿verdad? De que al principio, la primera cita decía, ¿cómo puede una mente carnal armonizar con una mente que se ha asimilado a la mente de Cristo? O sea, va a haber una contradicción ahí. Y luego viene la otra cita y dice casi lo mismo, que la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. Por eso es que dos no pueden estar juntos si no estuvieran de acuerdo. Y así nosotros vemos que el que tiene mente espiritual, este reprime el egoísmo, vence la inclinación propia y vive en obediencia al maestro, cuyo siervo profesa ser. En cambio, el que tiene la mente carnal, este siempre piensa y obra de acuerdo con los impulsos de su corazón. ¿Qué debe hacer el justo cuando está rodeado de personas que tienen una mente carnal?
que no les importa, como mencioné, la santa ley de Dios. No les importa la justicia, la verdad. Y uno tiene que asociarse con ellos, uno tiene que trabajar con ellos, uno tiene que convivir con ellos, uno tiene que coexistir con ellos. ¿Qué debe hacer el justo? El justo tiene que tener la mente espiritual que vence la inclinación propia, que reprime el egoísmo y que vive en obediencia al maestro. Y esto se aplica inclusive en el matrimonio. Cuando se trata de uno buscar la pareja con la que se va a casar, debe uno saber de que allí, en algún momento, los fundamentos se van a ver socavados por parte de ese incrédulo, por parte de esa incrédula, por parte de esa persona que no quiere rendirse al Señor. El que cometa el error de casarse con una persona así, que no le ha entregado su corazón a Jesús, dice, por puros y rectos que sean los principios de ese que ya es cristiano, la influencia del cónyuge incrédulo lo va a apartar. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucha sabiduría para saber elegir la persona con quien el joven se va a casar. Y en el caso de que el evangelio le llegó ya sin haber tenido esta luz y ya estaba casado, y resulta que solo usted lo ha aceptado, hermano, y su esposa no, usted, hermana, y su esposo no, mire, ¿qué debe hacer el justo cuando los fundamentos son destruidos? Ahí, hermanos, tiene que permanecer leal al Señor. Ahí tiene que prevalecer el principio de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así este día, el llamado de Amós a prepararnos ha venido definiéndonos en cuanto al servicio a Dios, si realmente se lo estamos dando o no. Que Dios nos ayude para que con estas cosas que hemos estudiado, con este tema que hoy hemos estudiado, hermanos, verdaderamente nos preparemos, nos arrepintamos y hagamos la decisión de permanecer leales a Cristo, sirviéndole para siempre. ¿Qué les parece? Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude con esto. Oremos. Amado Padre, muchas gracias por hacernos ver con esta pregunta de si estamos sirviendo a Dios o no, en qué consiste el servicio a Dios. Y hemos visto, Padre, que esto consiste en verdaderamente amarle, servirle, obedecerle y vivir una vida de consagración, arrepentirnos del pecado. Señor, le rogamos que nos ayude a ser leales, que nos ayude a mantenernos siempre confiando en usted, que nos ayude a nunca traicionar la confianza que usted tiene en nosotros y que nosotros siempre confiemos en usted, manteniéndonos firmes y leales en lo que nos ha enseñado. Padre, le pedimos que nos ayude a poner por obra esta lección. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.